Hola, hola, bienvenidos a este viernes de clase muestra o clase gratis y hoy vamos a pintar una florecita, de hecho la florecita que tienen acá en la esquina. Y déjenme apagar esto de bienvenidos porque ya comenzamos. Entonces espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo un excelente viernes, que sea un buen cierre de semana y vamos a pintar un rato haciendo cosas o trabajando en algo que nos guste. En este caso, pintar una florecita. Muy bien. Antes de empezar, sí me gustaría comentarles que cualquier duda que tengan o comentario lo pueden hacer aquí en el chat y con muchísimo gusto yo les contesto las dudas que tengan en la mejor capacidad de mis medidas. Hola, ¿cómo estás, Argelia? Bienvenida y abracitos de regreso, qué bueno que andas por aquí. Bueno, para pintar esta florecita yo tengo aquí a la mano mis pinturas con las que voy a trabajar. Hoy voy a trabajar con mis pinturas de Schminke. Son Joradam de Schminke, es la línea con la que voy a trabajar. Y voy a tener dos tonalidades que quiero trabajar. El Opera Pink, que tenemos aquí, que no se ve muy bien la letra, perdón, no lo estaba enfocando bien. Esta Opera Pink, y voy a tener también, ahorita les enfoco para que vean los pigmentos. Ahí está. Y tengo el rosa o la laca de rosa Kraplak. Ahí está enfocado. Con estos dos voy a trabajar los rosas de mi florecita. De todas maneras, no creo que sea suficientemente fuerte el pigmento de estos rosas para generar los rosas oscuros que voy a ver en algunas partes de la flor. Y entonces voy a utilizar mis acuarelas coloro precisamente para ese color rosa o ese color tinto, que ahorita hago la prueba y ahorita van a ver cómo se va a ver ese pigmento. Las voy a sacar por acá. Me gusta tenerlas acá a la mano fuera de la latita de metal, porque la latita de metal a veces está muy profunda y no alcanzo. Otro color que pueden utilizar para generar rosas también muy brillantes y muy intensos es un color fuchsia o un color fosforescente. Entonces los rosas fosforescentes me ayudan a ser mezclados con otros y a que los colores puedan salir también más intensos. Y finalmente voy a trabajar con un verde, un cromo óxido, un verde parecido al olivo pero un poquito más brillante. Tenemos un amarillo para combinar diferentes tonos de verde, otro azul para tener también diferentes tonos de verde, en este caso un azul cerulean, un amarillo cadmio, el óxido cromo para mi verde, y para mis sombras o partes oscuras estoy utilizando o voy a usar un gris de paint. Bueno, yo ahorita les dejé todos esos colores o todos esos pigmentos con los que voy a trabajar para que más o menos los conozcan. Si tienen acceso a esos pigmentos en su casa puedan utilizarlos, pero si no, no se preocupen, no es necesario que usen estos pigmentos a fuerzas. Podemos trabajar con otro tipo de pigmentos o con otros colores dependiendo de lo que tengan ustedes en casa, de las acuarelas que tengan en casa. Rosas para nuestra flor, amarillos para los pistilos o para hacer combinaciones también con los verdes, alguna acuarela verde, alguna acuarela azul, algo de sombra que puede ser café combinado con azul, puede ser el gris de paint, puede ser un color negro. Entonces podemos tener diferentes de esos colores. Yo aquí tengo mis botecitos o mis acuarelas en botecito, que es una de las presentaciones en las que podemos encontrar las acuarelas. Mi godete, que me va a ayudar a mezclar estas acuarelas, y voy a empezar a poner un poco del pigmento en mi godete. Entonces ahí va el Opera Pink. Aquí va un poquito. Necesito unas pincitas. Este se atoró. Ahí voy. Ahí está. Está un poquito durito, pero ya lo abrimos. Entonces, esta es mi laca granza rosa. Para que no me vuelva a pasar eso, si de repente les cuesta mucho trabajo cerrar alguno de sus tubos o alguno de sus pigmentos o abrirlo,
Quiere decir que tiene un poquito de pintura, entonces yo les recomiendo que mojemos un pedacito de papel o una servilleta y con cuidado limpiemos esos excesos de pintura que me puedan quedar alrededor. Entonces humedezco, quito el exceso de pintura que pueda haber quedado alrededor. Y lo cierro para que no me cueste trabajo volverlo a abrir otra vez. El amarillo ya lo tengo por acá. Viene un poquito combinado con el verde, no importa. En general voy a utilizar los amarillos con el verde. Sí voy a necesitar un poquito del amarillo puro. Entonces voy a tener otro poquito de amarillo por acá. Para los pistilos. El verde ya lo tengo acá. Voy a poner un poco de azul. Me va a ayudar a combinar ese verde. Y mi sombra también ya la tengo por acá. Preparo mis pigmentos. Esos sí son pigmentos de botecito o pigmentos de tubito. Voy a tomar algo de agua y voy a preparar algunas alberquitas que me van a ayudar a combinar los pigmentos o simplemente a limpiar mis pinceles o a humedecer algunos elementos que vaya a necesitar con la acuarela. Entonces voy a mojar y voy a preparar mi godete con algo de agua. Hola, Ulue, bienvenido. Espéreme, profa, no encuentro mi opalida. ¿Tu opalida? ¿Cuál opalida? Pero sí, yo me espero tantito mientras les sigo explicando un poco de los materiales. No te preocupes, el güey. Alberquitas de agua para empezar a trabajar. Si sus acuarelas, esto lo voy a dejar por acá, cerquita y a la mano. Si sus acuarelas son en pastilla, como estas, lo que yo les recomiendo antes de empezar a trabajar también es que pongamos unas gotas o una gotita de agua en las acuarelas en las que van a querer trabajar para activarlas. Entonces ponemos algo de agua en sus acuarelas para activarlas y poderlas trabajar más fácil también. Muy bien. Aquí las voy a dejar para cuando las necesite. Tengo mi boceto de la florecita. Este boceto de la florecita lo pueden imprimir y calcar, lo pueden hacer a mano. Digo, les dejé el boceto y la referencia para que lo pudieran imprimir en el evento de clase muestra de flor con acuarela. Por ahí les dejé las imágenes. Si las necesitan, de todas maneras me pueden preguntar y les mando el enlace. Pero esta es la florecita que vamos a hacer hoy. Y tengo la referencia aquí del lado izquierdo. Entonces en la esquina inferior izquierda está la referencia que voy a tomar de la florecita para que la puedan ver. Sí, les recomiendo que si pueden tener la flor también en grande, en alguna otra parte de su pantalla, o si de repente imprimieron la flor a color para ver la referencia, también la vamos a trabajar, también la vamos a utilizar. Botecitos de agua. Un bote lo voy a utilizar, de hecho ambos tienen agua pura, agua potable, me ayuda a cuidar un poquito más mis pigmentos y me ayuda a cuidar un poco más los pinceles. Uno va a ser para el agua pura cada vez que necesite humedecer algo nuevo. Y el otro bote va a ser para limpiar mis pinceles o quitarles el exceso de pintura. Y finalmente mis pinceles para trabajar. Para este tamaño, fíjense, yo no lo dibujé en un tamaño muy grande, casi del tamaño de mi palma. Voy a trabajar con pinceles número 5, número 3, 0 y 1 o pinceles dentro de ese rango. Por ejemplo, este es un pincel número 3, este es un pincel número 5. Acá vamos a tener un pincel número 1 y un 0. Okay. Estos pinceles van a ser pequeñitos, me van a ayudar a dar detalles, y si yo quiero trabajar áreas más grandes, puedo hacerlo con pinceles más grandes. Por ejemplo, puedo trabajar con un pincel número 8 para las partes generales de la acuarela. Tengo mis pinceles, tengo mis pinturas, tengo mi agua, tengo mi referencia. Otra cosa que necesito, trapitos o tela
o servilletas o pedazos de papel con los que me pueda ayudar a limpiar los pinceles. Yo utilizo pedacitos de tela que que vamos a reutilizar o que reutilizo de las camisas que ya están muy viejitas, o trapos viejos también, los lavo y utilizo estos para mi acuarela, y así me siento un poquito mejor porque no estoy utilizando tanto papel. Y algo de papel reciclado o reutilizable. Si yo ya tengo pedacitos de papel de acuarela que estuve utilizando para otra cosa, ya no me sirven, los puedo romper, los puedo voltear, utilizar las partes de atrás, utilizar esos pedacitos para probar los colores, para ir viendo cuáles van a ser las combinaciones de color que voy a hacer. Y ahora sí, estamos listos para empezar la florecita. Muy importante, una tacita de café, un té, algo, una bebida para estar a gusto mientras trabajamos. Muy bien, ahora sí, a comenzar. Cualquier duda, me la dejan en el chat. Voy a empezar pétalo por pétalo de la flor. Entonces voy a empezar humedeciendo, solamente voy a mojar o a humedecer mi pincel. Aquí les voy a hacer un poco de acercamiento para ver más a detalle qué es lo que vamos a hacer con la florecita. Ahí está. Sí, voy a humedecer solamente mi pincel a agua limpia. Con el agua limpia voy a empezar a hacer florecita por florecita, poco a poquito, y voy a empezar o voy a tratar de empezar con florecita o con pétalos que no se toquen. Dije florecitas, quise decir pétalos, lo siento. Por ejemplo, voy a empezar a humedecer o voy a empezar a mojar todo este pétalo de acá. Me fijo que se esté humedeciendo lo mejor posible. Y aquí voy a hacer un pequeño movedero de mis pigmentos porque quiero enseñarles, y de mi godete, cómo se debe de ver cuando yo humedezco mi papel. Debe de brillar con la luz, pero no se deben de hacer gotas muy densas o albercas de agua. Sí, debe de verse brillante y húmedo. Con eso vamos a empezar esta florecita. Y me aseguro de que quede bien mojadito este pétalo. Ya que tengo mi pétalo húmedo, voy a tomar este pincel grueso, este pincel número 8 con el que estoy mojando, lo voy a dejar para seguir mojando lo demás. Y voy a tomar otro pincel, puede ser el número 5 o el número 3. Yo voy a tomar el número 5 para avanzar un poco más rápido con esto de aquí. Sin que se me seque, voy a empezar a aplicar el color que yo quiero colocar más oscuro en las orillas. Entonces ahorita estoy tomando pigmento de mis acuarelas Coloro y me voy a la orillita solamente. El agua va a ayudarme a mezclar estos colores y me va a ayudar a difuminar y a correr el color. Mientras esté húmedo, todo esto se va a empezar a combinar mejor. Ya tengo el contorno. Voy a limpiar mi pincel y voy a tomar mi Opera Pink. O voy a tomar mi color rosa brillante. Y voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a la orillita. Saludos a Bridget, que dice hola por acá por el chat. Bienvenida, Bridget. Qué bueno que te diste una vuelta para esta clase muestra. Y disculpen que no la pude tener la clase de ayer, el día de ayer, perdón, pero me quedé sin luz. Llegué a la casa después de mis clases en la universidad y ya no había luz. Y yo, no, Dios mío. Sigo trabajando el contorno. Fíjense cómo acá en la referencia en la florecita vemos que tiene un color rosa muy clarito y algunas partes casi llegando al blanco que se van a dar en esta parte interior.
Lo que voy a hacer con eso es volver a tomar un poquito de mi pigmento del Opera Pink, de este rosa. Voy a poner un poco al centro, muy poquito del pigmento, y voy a empezar a guiar o a peinar el pigmento que había puesto al contorno. Voy a empezar a jalar esos pigmentos y voy a notar cómo se hacen estos degradados para mi florecita. Con el pincel los voy peinando, los voy guiando y los voy difuminando. Voy jalando suavecito las pinceladas al centro para que se vaya mezclando y difuminando el color. Pero empiezo a notar que hay algunas partes en las que el color se difumina de más y se pierde de más. Voy a tomar un poco más de este Opera Pink y voy a dejar un poquito más del pigmento en las orillas. Así sí se empieza a difuminar los colores de mi pétalo, pero me aseguro de no perder los colores tan intensos que voy a tener en la orilla. A mí me gusta cuando son colores así de rosas, así de intensos, ponerle un poquito de rosa fosforescente, porque el color lo va a hacer todavía más intenso. Fíjense. Pongo... ¡Ay! Se está tirando. Pongo unas gotitas de rosa fosforescente. Lo bueno es que se tiró en la cinta y no pasó nada. Y también jalo un poco de estas gotitas. Voy armando mi pétalo. Saludos a Ángel, que dice que le duele el brazo. Ánimo Ángel, descansa ese brazo para que podamos pintar en la clase de mañana. Les platicaba que me quedé sin luz el día de ayer, por eso tuvimos que pasar la clase al día de hoy. Y mañana estoy contenta porque nos iniciamos clases de acuarela básica y terminamos clase de acuarela de pelaje o pelaje con acuarela. Vamos a hacer un terrier, todo peludito, pelo largo. Ya tengo el boceto por ahí, luego se los enseño. Voy a agarrar otra vez de mis pigmentos coloro para oscurecer más algunas partes. No importa que siga húmedo, al contrario, me va a ayudar. Me va a ayudar a mezclar, me va a ayudar a difuminar estos colores que estoy poniendo por aquí. Y voy a esperar a que esto se seque. Ya que esto se seque, voy a hacer algún otro detallito como la línea que viene o la nervadura que viene al interior del pétalo de esta flor. Mientras me voy a pasar a otro pétalo que no toque con este. Quiere decir que me brinco uno y me voy al que sigue, ¿sale? O me brinco uno y me vengo al de acá. Voy a empezar con este de atrás. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar agua, preferentemente limpia, pero si tienen el pincel un poco manchado de rosa no pasa nada. De todas maneras nuestros pétalos van a terminar con un color rosa, aunque sea muy ligero. Y aquí empiezo a humedecer todo este pétalo. Una vez húmedo el pétalo, voy a mover esto para que se alcance a ver un poco más lo que estamos haciendo. Luna dice, súper, yo quiero estar en las clases de acuarela básica. Luna, entonces mándame un mensajito terminando esta clase, un mensajito privado aquí a la página para decirte cómo te puedes inscribir, porque mañana empezamos a las 10 de la mañana.
De hecho, a quienes están inscritos ya en ese taller de acuarela básico, les mandé un correo electrónico con los datos de nuestra primera videollamada, de nuestra primera sesión, y también lo pueden encontrar en el Classroom al que les mandé la invitación con el correo que me pasaron. Pero Luna, si te interesa este taller de acuarela básica, déjame ver si tengo por aquí la imagen. Ahí está, la voy a mover poquito. Ay, no, esta no era. Aquí está. Ahí está, la voy a mover un poquito para acá, nada más para platicarte. Este taller de acuarela básica sería los sábados, serían 4 clases del taller, 4 clasecitas del taller, en donde vamos a ver uso y cuidado de los materiales, las diferentes formas de aplicar acuarelas en húmedo, en seco, con veladuras, cómo hacer diferentes combinaciones de colores, cómo hacer texturas básicas, cómo jugar con otros elementos para hacer texturas un poquito más libres o artísticas. Y vamos a tener una clasecita con algún ejercicio guiado muy parecido a esta que estamos haciendo aquí, pero con más tiempo. Cada sesión es de 3 horas, entonces tenemos 3 horas pintando de corridito, platicando también, preguntando dudas. Y pues sí, y empezamos mañana. Entonces, si te quieres inscribir, porfa, mándame un mensajito. Con mucho gusto te contesto después de esta clase muestra y platicamos. Después de ese pequeño comercial, continuamos con la florecita. Está húmedo, me aseguro de que quede húmedo. Ahorita, por ejemplo, que hice el comercial, se me secó tantito, entonces vuelvo a pasarle un poco de agua. Y voy a trabajar de la misma manera que con el pétalo de acá arriba. Voy a empezar poniendo un contorno con un rosa oscuro, un rosa fuerte. Este rosa es casi tinto. Y me voy a fijar en qué partes necesita de ese rosa. Limpio mi pincel y voy a tomar de mi Opera Pink, que fue uno de los pigmentos que les enseñé al iniciar esta sesión. Tomo un poquito de ese pigmento y lo vuelvo a colocar alrededor de todo este pétalo, y lo voy jalando. Voy trayendo un poco del pigmento y con mi pincel húmedo lo mojo solamente, no es necesario que lo limpie del todo, pero sí lo vuelvo a mojar para empezar a combinar con el pincel estos colores que pusimos para que se difuminen y se mezclen en mi pétalo. Y me vaya quedando ese degradado con las orillitas más fuertes y más marcadas. Voy a levantar un poco del color. Y como a mí me gusta poner rosa fosforescente, le voy a poner un rosa fosforescente para que esto se sienta más intenso. Si no tienen rosa fosforescente o no se lo quieren poner, no es necesario. La acuarela es mucho de instinto, mucho de gustos, y al final de cuentas lo padre es que ustedes se diviertan y hacer algo que a ustedes les guste. Voy levantando el exceso de agua y con el exceso de agua voy levantando también parte del exceso del pigmento, empujando estos colores oscuros a la orillita del pétalo para que me dé un mejor efecto. Incluso puedo agregar un poco más de estos pigmentos oscuros, que ahorita estoy otra vez con el Opera Pink y con el laca, los estoy revolviendo y los estoy poniendo acá. Alrededor. Voy a tomar un poco de mi color oscuro, de este rosa casi tinto, y voy a poner también en algunas orillitas
de mi pétalo según mi foto de referencia. ¿Okay? La foto de referencia me va a indicar más o menos dónde necesito poner áreas más oscuras y dónde voy a dejar esas áreas más claras para que mi florecita, parezca real. Aquí voy a limpiar mi pincel y con mi pincel limpio pongo un poquito de pigmento y sigo revolviendo. Limpio y levanto donde no quiero que se vea el pigmento. Entonces con mi pincel mojado voy levantando un poquito del color. Y así voy logrando mis petalitos. Voy a, con mucho cuidado, mover la cabeza para ver mi papel casi de lado. Y si este pétalo todavía brilla, entonces voy a seguir trabajando con algún otro elemento, alguna hoja, algún otro de los retoños. Pero si este elemento ya no brilla, si este pétalo ya no brilla con la luz y cuando yo lo siento no se siente húmedo, puedo trabajar con el pétalo que está a un lado. Entonces voy a empezar con ese. Y voy a tomar algo del agua que ya tengo aquí un poco manchada. Les muestro. Esta alberquita, a la hora de estar agarrando el pigmento, estarlo mojando, estar humedeciendo el papel, se me manchó un poquito esta alberquita con el pigmento rosa. Pero lo voy a aprovechar y voy a ponerlo y voy a humedecer mi siguiente pétalo. Entonces mucho cuidado de no tocar el pétalo con el que ya trabajé. Voy a humedecer el nuevo. Y voy a repetir el proceso. Sí, aquí me metí en un pedacito que debería de ser la hoja. No pasa nada. Al ratito que haga la hoja, corrijo esa parte. También puedo tomar un pedacito de tela o mi trapo y secar un poco, simplemente quitando el exceso de humedad, esa área donde no debí de haber mojado. Y vuelvo a repasar las áreas que sí voy a querer humedecer. Voy a empezar con mi color oscuro alrededor. Todo el contorno de esta flor. Empiezo todo el contorno de este pétalo, pétalo. No sé por qué estoy diciendo flor en vez de pétalo. Es que ya es fin de semana y uno está cansado. Pero al mismo tiempo ya es fin de semana, qué rico. Traigo el color. Veo que este pétalo es ligeramente más oscuro que los otros dos por la sombra, entonces por eso jalé un poquito más del color oscuro. Pero ahorita que le pongamos el Opera Pink o el color rosa brillante alrededor, esto se va a empezar a difuminar. Voy colocando el rosa alrededor de mi pétalo. Y con mi pincel húmedo puedo difuminar un poco. Le voy a poner el rosa fosforescente, el fosfo como dicen por ahí. ¿Para qué? Para que el color se vea más brillante todavía. Jessica dice, buenas tardes, ¿hay algo que se pueda hacer para acelerar el secado o no es necesario? Jessica, sí hay cosas que puedes hacer para acelerar el secado, definitivamente. Te voy platicando mientras voy difuminando aquí. Una de esas cosas es trabajar en un ambiente seco, donde no haya mucha humedad, y trabajar de día, cuando todavía esté el sol fuerte. Si estás en un exterior o trabajas la acuarela en exteriores, de esa forma tu acuarela seca más rápido y puedes seguir pintando sobre ella con veladuras o con transparencias. Si no pintas en el exterior o te tocan días como a mí el día de hoy,
Está súper nublado, de hecho está lloviendo afuera de mi casa, espero no se escuche muy fuerte. Y ha estado húmedo todo el día, toda la semana. Entonces no es posible pintar en el exterior y el ambiente húmedo no nos va a ayudar a que esto seque rápido. Entonces hay otras formas de ayudar a que seque más rápido la acuarela. Una de ellas es utilizar menos agua. Cuando yo humedezca estas hojitas o cuando yo humedezca estos pétalos, si quiero que seque más rápido, a la hora de poner el agua me aseguro de poner una capa muy delgada de agua o poner muy poquita agua. Sí, esparcirla muy bien para que el papel lo absorba y seguir combinando mis colores, pero utilizar poquita agua también me ayuda a que la acuarela seque más rápido. Y la otra, que yo la uso sobre todo cuando estoy trabajando algo grande, que quiero que se seque muy rápido porque mientras más grande es la acuarela, más la tienen que mojar para poder combinar los colores, pero al mismo tiempo más tienen que esperar a que se seque. Es la secadora de cabello. Tomo la secadora de cabello o la pistola secadora del cabello, no sé cómo le digan en otras partes, en México así es, y me aseguro de que no haya gotas de agua muy marcadas en el papel. Por gotas de agua me refiero a que no se vea, lo voy a mostrar con este papelito, por ejemplo, que no se vea de esa manera la gota de agua. Porque si a esto yo le paso la secadora, entonces pues se va a caer la gotita, se va a correr, me va a manchar mi dibujo, ¿sí? Entonces que no haya gotas de agua así fuertes. Sí queda húmedo, sí brilla poquito, como les mostré hace rato al inicio. Agarro la secadora en un nivel bajo o medio, en una potencia baja o media la secadora. Puede ser tibia o caliente, se seca más rápido si está el aire tibio o caliente. Si está el aire frío se va a tardar un poquito más en secar, pero he aplicado el aventarle aire con la secadora y esto seca mucho más rápido. La otra es esperar el secado normal. El secado normal del papel lo vas a tener trabajando otras áreas mientras una de ellas se seca. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con un secado natural en estos pétalos. Mientras yo trabajo me tomo mi cafecito y les explico las diferentes formas de que se seque el papel más rápido. Y este pétalo de acá ya se secó, ya también casi secó o va secando. Todavía está redondito el papel, quiere decir que todavía está húmedo, pero yo ya podría trabajar estos pétalos sin problema. Ya podría trabajar de acá. Voy a ver cómo tengo un poco de sombra en esta área. Esta sombra de hecho es ligeramente azulada, entonces voy a tomar con la pura puntititita del pincel un poco de azul. Voy a combinarlo con mis rosas, me va a dar un morado. Y me va a ayudar a marcar esta sombra que tengo aquí en el pétalo más fuerte. Me va a ayudar a marcar algunas otras sombras que tengo aquí. Lo sigo trabajando mientras esto sigue más o menos húmedo. Digo más o menos porque hay partes que se empiezan a secar. Porque esto me va a ayudar a que mis colores se mezclen. Que mis colores se diluyan. Aquí estoy tomando mi pincel mojado solamente y empujo la pintura para quitar el exceso de pigmento, que se vaya viendo más clarito, o para poner el pigmento le vuelvo a poner un poquito de color. Depende si levantaron mucho o no. De esa manera nosotros podemos ir controlando qué tanto pigmento le vamos a agregar a este pétalo. Y noto que a lo mejor el contorno del pétalo le falta un poco más de color, entonces voy a agarrar un poco más de mi pigmento y voy a aprovechar para darle una pasadita a mi contorno antes de que esto se seque.
y a jalar algunas líneas del pigmento por las sombras. Ahí está. Samantha dice, Olis, mis, qué rico, descanso. Ay, sí, descansito rico, ya fin de semana. Jessica González dice, súper, excelente Jessica. Me alegra que te gustara el tip y yo espero que si te sirva, aplícalo y me dices cómo te fue. Sí, eso es lo que yo hago cuando quiero secar el papel más rápido. Bien, me voy a pasar al siguiente pétalo. Como les decía hace ratito, estos dos ya no están tan húmedos, ya secaron más o menos. Entonces me voy a ir con el que está ahí en medio. Voy a humedecer primero toda esta área. Humedezco, humedezco. Cuido de no tocar los otros pétalos. Y otro consejo que les doy, agarren el pincel suavecito. ¿Sí? Probablemente en alguna ocasión durante este video se me vaya a caer el pincel o se me vaya a salir volando porque yo no suelo agarrar los pinceles muy fuerte. Y les sugiero que lo apoyen apenas en los dedos, con el dedo pulgar lo tomen y que sea muy suave el agarre. Fíjense, mis dedos están relajados. Esto es para evitar que sus manos se cansen, para evitar que la mano les tiemble mucho y para poder pintar durante más tiempo. Si yo trabajara como si fuera lápiz y tenso mi mano, fíjense cómo la estoy apretando y la estoy tensando, a mí ya me empezó a doler la muñeca nada más de tensar mis dedos. Entonces me puedo lastimar y ya no aguanto pintando tanto tiempo. Entonces, en vez de agarrar el pincel así como si se me fuera a caer o tengo miedo de que se me va a caer el pincel, no. Relajo la mano, de hecho déjenme relajarla porque la tensé de más. Relajo la mano y apenas así, apenas sosteniendo el pincel, de esa manera les sugiero que pinten ustedes. Ya humedecí, tomo mi pigmento oscuro, le voy a dar una pasadita alrededor. Me voy a fijar en mi referencia para ver más o menos dónde vienen estas sombras, porque tengo una sombrita también por acá abajo. Y una vez que puse esta sombra más oscura o más marcada, me voy con mis rosas brillantes. Y también desde el contorno empiezo a marcar estos rosas brillantes. Empiezo a saturar el color en la orilla. Y aprovecho que está húmedo para limpiar mi pincel. También lo limpio de esta manera, sin tocar la punta del pincel en el fondo del bote. Trato de evitar esto que estoy haciendo para que mi pincel no se dañe. Entonces nada más revuelvo el agua como si estuviera agitando una bebida. Y con mi pincel húmedo voy a empezar a peinar o a recoger los excesos de pigmento para guiar el color. Que esta partecita quede blanca, que se vaya combinando un poquito mejor, dependiendo del acabado que quieran dar en su florecita. O jalar un poquito más del pigmento hacia abajo. ¿Sí? Con su pincel húmedo ustedes pueden guiar y pueden mover la acuarela a que vaya tomando su lugar. Ángel dice, verbigracia, masajeándome la muñeca. Pero sí, traten de evitar que la muñeca se tense mucho. Sí, traten de ser conscientes de la sensibilidad en su muñeca para evitar lesiones a futuro y que no tengan que descansar de la pintura que es tan bonita. Terminé este, me voy con el que sigue. Veo que estos dos ya están un poco más secos. Voy a colocar el agua
voy a humedecer esta parte del pincel, perdón, esta parte del pétalo. Humedezco. Humedezco muy bien y repito el procedimiento que hemos estado haciendo en los otros 4 pétalos. Voy a tomar primero mi color oscuro, voy a ponerlo en todo el contorno, así. Y ya que puse el color oscuro en mi contorno, me voy con los colores más brillantes. Limpio mi pincel, tomo mis colores brillantes y también me voy con el contorno. Ángel dice, necesito ir a terapia, me tenso muy fácil. Sí, me pasaba... digo, yo también me tenso muy fácil, ¿eh? De hecho, he llegado a pensar que es imposible que me relaje. Diario tengo nudos en la espalda. Si me dan masaje me dicen, ay, qué tensa estás. Y yo, pues es mi estado natural, ¿qué hago? También cuando me ha tocado ir a spa, que ha sido muy poquito, pero ay, qué rico. Que me han dado masajes de, ay, tú necesitas un masaje, ¿cómo se llama? Descontracturante, algo así. No sé, así de que te quiten todos los nudos. Y yo, ay, pues sí, ojalá. Algún día. Yo también me tenso muy fácil. De hecho, se supone, y digo se supone porque se me olvida, pero se supone que tengo que ponerme una guarda para dormir para no tensar mucho la mandíbula y no tensar mucho los dientes. Hay noches que se me olvida y noches que sí me la pongo. Pero también me tenso, Ángel. Es tratar de estar consciente y tratar de evitarlo activamente. Pero así mismo proceso. Marcamos los alrededores y vamos moviendo con el pincel húmedo hacia donde queremos nuestra pintura, hacia donde vamos a querer las partes más densas de la pintura, donde vamos a querer aplicar un poco más de pigmento, y donde vamos a querer levantar un poco de ese pigmento. Entonces lo vamos viendo. Voy haciendo el contorno de mi florecita. Limpio de nuevo mi pincel y voy a aprovechar que esta también ya casi secó. Voy a cambiar el tamaño de mi pincel. Ahorita estaba trabajando con un pincel número 5, me voy a cambiar a un número 3, un pincel más delgado, o un número 1, dependiendo del tamaño de su florecita y del tamaño de su pincel. Y con este pincel más delgado voy a tomar de mis colores brillantes otra vez, voy a mojar mi pincel en la alberquita y voy a tomar un poquito del pigmento. No directo del pigmento, sí lo diluyo un poco. Y voy a empezar a hacer algunos detallitos del pétalo, por ejemplo, esta línea que viene de esta manera, que viene por el centro del pétalo. Entonces voy a tomar el pigmento y con mi pigmento voy a empezar a marcar estos detallitos de las arrugas, o voy a empezar a marcar y poner un poco más de la textura en los pétalos. No tomo el pigmento muy oscuro, no tomo el pigmento oscuro que utilizamos para el contorno, porque como le estoy agregando una capa extra a la acuarela, estoy oscureciéndolo ya con esa capa extra. Si yo le pusiera el pigmento más oscuro, se oscurecería de más y perdería este efecto difuminado o degradado tan sutil, tan suave de los pétalos. Vamos colocando un poco de esta textura.
Puedo tomar un poquito del azul también y en algunas áreas colocar algo de morado para las sombras. Y lo jalo. Humedezco mi pincel y con el pincel húmedo solamente voy a empezar a difuminar las orillas. Pincel húmedo pero sin exceso de agua. Voy a mezclar y a difuminar las orillas. Yo no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero voy a traer esto por acá. Cuando siento el pincel muy seco, perdón, muy húmedo, lo paso por mi tela o por mi servilleta. Entonces, con mi pincel húmedo, simplemente para difuminar estas orillas. Cuando se secó mi pincel, lo vuelvo a humedecer, le limpio el exceso en la toallita y paso por las orillas. Aquí, de esta manera me va a ayudar a difuminar todas esas líneas que podemos marcar en el pétalo. Y aquí, por ejemplo, que probablemente quedó muy oscura, también con mi pincel húmedo voy quitando el exceso de color, lo voy guiando hacia arriba y esta línea la voy haciendo más clarita en la punta. Y voy a hacer lo mismo con los otros pétalos. ¿Sí? Voy a ver si ya secaron y si ya secaron, empezar a dar otra pasada con los pigmentos en donde necesite que este pétalo tenga una línea más densa o más oscura. Acuérdense, muy presente, si sienten que se están tensando, suelten la mano. Relajen esa mano. Así los trazos también les van a quedar más delgaditos y más finitos. Y lo mismo, me voy a ir a las orillitas y voy a tratar de difuminar un poquito las orillitas con mi pincel húmedo. Y ahí va poco a poquito a agarrar detalle cada uno de estos pétalos. Ángel dice, bueno, me callaré para descansar. Usted sígale. No te preocupes, Ángel, lo que tienes que descansar. Bueno, sí es cierto. Te iba a decir, lo que tienes que descansar es la mano, no la boca, pero estás escribiendo, no hablando. Da. Sape para mí. Y traguito de café, porque es rico el café. Y la tardecita lo pide. Tarde fresca, lluviosa, frillita, cafecito calientito rico. Salud. Y continuamos. Así me voy. Si veo que tiene un poquito de sombra más fría, le pongo un poquitito de azul a mis sombras o un poquitito de azul a los elementos que voy a oscurecer para que me dé una tonalidad más morada, me dé una tonalidad más fuerte. Fíjense en esta sombra que acabo de hacer. Casi me da una sensación de transparencia con el pétalo de abajo. Entonces podemos utilizar otros colores, no únicamente el rosa, podemos utilizar los azules, podemos utilizar los rojos para generar densidades e intensidades diferentes en nuestra acuarela. Aquí, por ejemplo, voy a remarcar un poquito el contorno. Y vamos a jalar esta línea por acá, que se alcanza a ver a mi florecita.
3 líneas muy delgaditas y muy pequeñas que también puedo ir jalando por acá en lo que limpio mi pincel. Le quito el exceso de agua y con el pincel húmedo voy difuminando y voy peinando la pintura. La voy acomodando. Incluso la puedo suavizar porque vi que esta línea me quedó muy como cortada o cuadrada. Entonces con el pincel húmedo puedo pasar y redondear otra vez ese trazo. Vamos a ver. Ulue dice: yo utilicé rojo y rosita porque mi rosita es muy fosfo. Muy bien, muy bien. Puedes bajar el color de ese fosfo con un rojo. Está excelente la idea. También podemos bajarle el color del fosfo con algún otro pigmento de rosa. Incluso con blanco podemos quitarle lo fosfo y hacer un tono rosa más pastel. Pero también depende mucho de sus gustos. Depende mucho de si les gusta el color intenso o les gusta el color más clarito y más apagado. Jessica dice: el fondo del dibujo se pinta antes o después de lo que estamos trabajando, o eso es indiferente. Depende del tipo de dibujo que quieras hacer. Si es un fondo muy sencillo, muy rápido, yo te recomiendo pintarlo antes. Si es un fondo muy difícil o más complejo, yo te recomendaría pintarlo después para que puedas ir agregando o arreglando los bordes del fondo con los bordes de tu dibujo. Que al cabo la acuarela en los bordes, si pasamos el pincel húmedo, nos va a ayudar a combinarlos un poco más. Si son fondos simples, a mí me gusta hacerlos antes. Por ejemplo, les enseño este conejito que hicimos el sábado pasado en el taller de pelaje. Me voy a quitar el zoom para enseñarles mejor el conejito. Y para este conejito, lo que hicimos primero, les platico, fue el fondo general. Antes de pintar cualquier otra cosa del conejito, pintamos el fondo verde con manchones así muy generales. Después pintamos el conejito, hicimos el efecto y la textura del pelaje del conejito. Y al final, de hecho este lo pasé en un directo el lunes, lo pueden ver aquí en mis videos. Hice los tréboles. Hice este detallito del pasto encima de lo que ya había pintado de mi conejito. Entonces puedes hacer una combinación de antes, después, o si tu fondo va a ser súper sencillo, lo haces desde antes y así te concentras en los detalles de lo que vas a pintar al frente. Pero este fue de antes y después. El fondo general acá, antes, para alcanzar a ver cómo íbamos a poner bien el pelito. Y después le puse algunos detalles encima a mi conejito para que se viera más realista o más detallado ese fondo. Entonces, Jessica, podríamos decir que es indiferente, depende de tu proceso. ¿Dónde me quedé? Sí, en este petalito de acá. Y vamos a hacer lo mismo. Ya está más o menos seco. Voy a intensificar donde voy a marcar esos colores un poco más. No me apagues la luz, gracias. Sorry, es que como ya está muy oscuro, tengo 3 luces prendidas, les platico, para que esto se pueda ver con un brillo decente, porque ya empezó a oscurecer por acá. Entonces tengo 3 luces, 2 lamparitas, una enfrente y una a un lado, y la luz de mi cuarto, de mi estudio. Voy a oscurecer, voy a remarcar que este pétalo sí le faltó que yo remarcara un poquito más. Lo veo en la imagen de referencia, les digo, está aquí abajito en la esquina su imagen de referencia, y sí, creo que le hizo falta remarcar un poco más.
que puedo ponerle encima, remarcar, y ahorita difumino los bordes para que se empiece a mezclar con todo lo demás que me hacía falta acá. Antes de hacer la línea voy a difuminar los bordes. Antes de difuminarlos me aseguro de intensificar bien el color en estos bordes. Ahora sí, mojo mi pincel, quito el exceso y difumino. Y fíjense cómo sigo quitando el exceso. Esto lo hago ya a tacto. Siento que está muy húmedo, quito el exceso. Siento que está muy seco, mojo el pincel. Entonces, poco a poquito, ustedes van a ir agarrando esa memoria táctil para saber cuándo van a poner más agua y cuándo van a dejar el pigmento. Y la única forma de desarrollar esa memoria táctil es haciendo, es echando a perder. Echando a perder se aprende. Entonces tengo que hacer varias florecitas o tengo que hacer varios ejercicios para aprender cuándo es suficiente lo que voy a difuminar y cuándo es suficiente lo que voy a saturar. Aquí, por ejemplo, no limpié mi pincel y manché una rayita. No sé si se ve, pero les hago zoom para que vean mi error. ¿Por qué quiero que vean mi error? Porque ahorita les voy a enseñar a corregirlo. Si de repente les pasó eso, simplemente vuelvo a mojar mi pincel y con mi pincel húmedo voy tallando y voy limpiando el exceso. Voy tallando y voy limpiando el exceso y corrijo mis errores con la acuarela. No funciona con todos los pigmentos, ¿okay? No funciona con todos los pigmentos, pero ustedes tienen que conocer sus pigmentos para saber si pueden hacer eso o no. Que de hecho es parte de la primer clase de nuestra acuarela básica, es explorar y conocer nuestros pigmentos para ver hasta dónde los podemos llevar, para ver si los podemos retirar del papel o si tienen una fijación muy intensa. Pero de eso les platicaré mañana en la clase. Y una vez que hice eso, ahora sí voy a marcar esa línea delgadita. Y si quedó muy fuerte, ya sabemos. Con mi pincel húmedo puedo ir retirando excesos. Limpio, retiro excesos. Para trabajar con mi florecita. Y si me falta un poquito de azul acá, un poco de morado. En esta área, que también tiene una sombra más marcadita por acá, que le voy a colocar. Y tiene otra sombra también, un poco más marcadita por aquí, que también se la voy a colocar. Y me voy con el último pétalo para hacerle sus detalles. Veo que también tiene un poquito de sombra morada, entonces agarro un puntito del azul con la pura puntita de mi pincel y le vuelvo a colocar aquí esa sombra morada que al final se terminó difuminando mucho en este pétalo. Se lo vuelvo a colocar. Voy a ver que también tengo un poco de sombra acá, entonces lo voy a colocar. Está quedando muy morado, pero ahorita le pongo más rosa. Y tan, esa sombra morada ya no se ve morada, ya se ve de un rosa más intenso, que ahorita de todas maneras voy a difuminar. Lo mismo en estas partes del pétalo, otra vez según lo que estoy viendo de mi referencia. Mi referencia es mi guía,
Sí, voy a tratar de utilizarla de guía. ¿Qué tanto la van a seguir fielmente? Ya depende de si quieren hacer el dibujo más libre, más expresivo, más propio, ponerle de su cosecha, o si quieren seguir la referencia tal cual para tratar de hacer algo realista o algo que parezca fotorrealista. Que con la acuarela sí se puede, pero es difícil de lograr. La verdad, la acuarela es bastante expresiva, entonces si queremos lograr algo muy fotorrealista, lo ideal sería que trabajáramos con formatos muy grandes de acuarela para que los pinceles pequeños nos pudieran dar toda esa gama o variedad de detalles. Pero usualmente la acuarela es muy libre, es muy expresiva, es de manchones, de áreas saturadas, de áreas de luz, de áreas de sombra, y con eso ya va quedando mejor. Bueno, yo digo que mejor, porque se nota un poquito de cada artista en las pinceladas que hace. Nos habla un poquito de ellos. Muy bien, y con eso voy sacando esas líneas de aquí de mi flor. Y en esta no se ve una línea central muy marcada, pero se la podemos poner, les digo, se pueden dar alguna libertad creativa con esto. Me voy a ir con el centro. El centro tiene un color amarillo mostaza que puedo lograr con el amarillo, puedo lograr con un poquito de sombra y con un poquito de rosa. Pero para eso voy a humedecer también el área en la que yo voy a trabajar con este amarillo. Entonces voy a mojar, voy a agarrar agua limpia para humedecer. Me aseguro de humedecer también los bordes de los pétalos para que me vaya a mezclar en esa área el amarillo. Entonces mojo y mezclo un poquito de la orilla de los pétalos acá, como si lo estuviera difuminando o medio borrando. Así, cuando yo coloque el amarillo, este amarillo se va a empezar a mezclar o se va a empezar a combinar con lo que nosotros tenemos del color acá afuera, que vemos en algunas partes de la referencia como este amarillo se mete ligeramente a la orilla de los pétalos. Entonces vamos a intentar que esa transición también la tengamos muy ligera. Voy a limpiar bien mi pincel, muy limpiecito, quito el exceso y puedo nada más difuminar esta área o esta parte de las orillitas para que no se sienta la línea muy remarcada, sino que el amarillito poco a poquito vaya entrando o el rosa poco a poquito vaya entrando. Sí. Ya tengo el amarillo, puedo hacer una combinación con algo de rosa y me va a dar una especie de naranja, y la puedo empezar a colocar en las áreas más oscuras de donde van a estar estos pistilos. Le bajo un poquito la saturación al amarillo y puedo utilizar un poco de mi color sombra, que puede ser un café, puede ser un gris, puede ser un negro, y voy a agregar ese color sombra a la mezcla que hicimos de naranja para que nos dé un cafecito, un color más oscuro que podamos traer acá de fondo. Voy a poner un poquito más del magenta y se fijan si hace más naranja, y de este lado está más oscuro el color. Y me aseguro no de poner los detalles de las líneas ahorita todavía, pero sí de ir dejando las áreas más oscuras marcadas desde esta pasada. Para poder hacer las líneas de adentro voy a tener que esperar a que esto se seque.
Si no, cuando yo haga la línea, esta se va a empezar a difuminar, se va a empezar a perder y no se va a ver tan clara. Mientras me voy con las hojas y voy a empezar igual a crear un color con el verde y el azul en este caso, y voy a empezar a pintar mis hojitas. Voy a dejar un contorno blanco, no voy a pintar ese contornito blanco en donde está girando o en donde está dando la vuelta a la hoja. Ay, me muevo para acá, creo que no se estaba viendo bien. Para después que se note esa luz. Aquí cambia un poquito el color y ya no es un verde tan azulado, se empieza a volver un verde un poco más amarillento. Entonces agrego ese verde y lo empiezo a mezclar aquí con mi hoja. Y con el detallito del pincel voy marcando dónde vienen las luces, dónde vienen las sombras de esta hojita que tenemos acá. Y voy a hacer lo mismo con las otras hojas. Voy a tomar mis tonos de verde, verde con azul. El verde se vuelve más oscuro, se vuelve más profundo. Y voy colocando los colores de mi hoja. Voy a dejar una línea blanca para la nervadura al interior de la hoja. Me fijo que es más clarita que el resto, entonces la voy a dejar blanquita. O lo más clarita posible. Mientras voy colocando el pigmento. Con el agua siempre puedo revolver y aclarar, aunque sea el pincel mojado nada más, pero siempre vamos a poder jalar o reactivar un poquito más de la acuarela, un poquito más de estos colores para las hojitas que vaya a estar pintando. Combinar o guiar, el agua me ayuda muchísimo. ¿Va? Y me quedan otras dos hojitas acá abajo que también están separadas y va a ser muy fácil de hacer porque prácticamente son colores sólidos. Casi no tienen diferencia de color porque les da mucha sombra aquí. Entonces voy a aprovechar para marcar los detallitos de los pétalos y a trazar esas hojitas verdes que voy a alcanzar a ver por acá. Esta sí tiene un poquito más de amarillo en la orilla, entonces se lo vamos a poner. Más o menos por aquí va. Y ahorita le empiezo a poner ese pigmento amarillo. Limpio tantito mi pincel, agarro el verde, agarro tantito del amarillo. Les voy a enseñar mi paleta para que vean cómo los estoy combinando. No me importa si se ensucian, la verdad no me importa si se ensucian entre sí. Yo sé que aquí tengo una transición de azul, verde, amarillo y que con esto puedo tener varios colores de verde. Sé que aquí tengo mis colores rosas que puedo estar combinando entre un rosa más fosfo y un rosa un poquito más apagado. Mi amarillo puro para cuando necesito el amarillo puro o los naranjas.
Y mis sombras, que también puedo ir combinando con los rosas o con los verdes para hacer diferentes tonalidades. Entonces aquí voy a poner un poco de ese color verde combinado con el amarillo. Para hacer la mezcla en la punta de esa hojita. Con mi pincel mojado me aseguro de guiar lo mejor posible mis colores. Y de tener una combinación armónica y agradable para mi hojita. Y teniendo las hojitas, lo único que me queda es pintar esos botoncitos para flores futuras. Para estos botoncitos, prácticamente lo mismo que hemos hecho en los pétalos, vamos a empezar a humedecer. Y voy a empezar a colocar el pigmento en esto que ya humedecí. Curiosamente, los botones en esta flor son más oscuros que la flor como tal, la flor ya abierta. Entonces aquí me voy a asegurar de que estos botones se vayan viendo más oscuros. E incluso algunos de ellos se ven morados por la luz. O por las sombras, más que por la luz, por las sombras. Entonces voy a intentar agregar esos tonos morados o esos tonos más oscuros a los botones que tenemos por ahí. Puedo levantar o quitar el exceso de pigmento para ir marcando cómo se va enrollando los petalitos en ese botón. Y voy a hacer lo mismo con el de acá. El de acá, curiosamente, voy a mojar primero antes de hacer cualquier cosa. Tiene en la parte de abajo, esta parte que estoy humedeciendo ahorita, una tonalidad ligeramente verdosa. Y conforme nos vamos acercando a la punta, ya va tomando esas tonalidades rosas y esos rosas fuertes. Entonces voy a tomar también un poquito del verde brillante y voy a empezar a colocar algo de ese verde brillante en la base que tenemos aquí. Y para hacer la transición del verde al rosa voy a utilizar el azul para combinarlo con el verde. Le voy poniendo algo de agua, le voy quitando el exceso y voy mezclando esa transición para que el verde no se sienta tan brillante y me vaya a dar una transición al rosa. Y una vez que estoy acá, colocamos la base del rosa. No hemos terminado con este botón, no, nada más estoy haciendo los degradados por el momento, me faltan los detalles, por eso me voy a esperar a que seque poquitito más. Y me voy con el último botón, que prácticamente tiene colores morados acá abajo. Un ligero reflejo verde que ahorita le ponemos. Y mis rosas acá arriba. Lo mismo, voy a empezar con un difuminado. Y luego pongo los detalles. Ahí está mi ligero reflejo verde en la flor. Bien. Voy a tomar mi color más oscuro, el rosa oscuro, y voy a empezar a dibujar estos contornos, estos contornos, estos contornos. Importante
empezarlos a dibujar cuando vean que esto está más o menos seco, porque si lo hacen cuando todavía está muy mojado, entonces esto se va a empezar a correr el color por todos lados y no me va a marcar las líneas. No está por completo seco, pero ya está más para allá que para acá, más seco que húmedo. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a asegurarme de que ya casi esté seco y voy a empezar a marcar cómo van a venir esos pétalos enrollados. Y ahora a difuminar. Mojo mi pincelito y voy a ir pasando mi pincel húmedo por los bordes para que estos se vayan difuminando y me vayan dando esa separación entre el color clarito y el color oscuro del pétalo. Puedo traer líneas en rosas o en verdes. Hacia abajo. Y lo mismo con el otro. Empezar a difuminar. Para que se vea la forma de sus pétalos enrollándose o envolviéndose en este botón. Y también podemos pintar un poquito de líneas. Para indicar la dirección de hacia dónde está bajando ese botón. Y todavía le pondré un poquito más oscuro en algunas. Lo mismo acá. Todavía pondría algunas un poquito más oscuras para los contrastes. Y ya casi vamos terminando con este ejercicio, con esta florecita y esta clase muestra. Entonces, si tienen alguna duda, por favor escríbanla para alcanzar a responder sus dudas. Digo que ya casi terminamos porque nos hace falta los detallitos de aquí adentro de los pistilos y algunos detallitos que todavía le podemos dar a las hojas. Bien, para los pistilos voy a tomar un poco del rosa, voy a combinar con el amarillo, me va a dar un naranja, este rosa con el amarillo, y ese naranja puedo hacer la prueba en uno de mis papelitos, que para eso los traje. Me puede ayudar a tener estas líneas más oscuras hacia adentro. Entonces voy pintándolas. Pueden cambiar de pincel a uno más delgado. Perfectamente podemos cambiar de pincel a un número 1, un número 0 o incluso a un doble 0, dependiendo del tamaño que tengan aquí con su florecita. Ya ahorita sigo con mi mismo pincel 1 y mientras esto está un poco húmedo, humedezco mi pincel y difumino las orillas. Difumino las orillas.
E incluso me fijo que tiene un cierto reflejo de luz aquí atrásito. Entonces con mi pincel húmedo le voy a levantar un poco de ese color para ese reflejo de luz. Y aprovechando hago el difuminado. Voy a tener los pistilos rosas por acá, que esos sí los voy a utilizar con un 0. Y sí es bien importante que me espere a que seque para eso, porque si no se va a abrir mi pincelada y esto no me va a quedar finito como me gustaría. Lo que sí puedo hacer mientras, con los verdes, dar otra pasada de transparencia para remarcar dónde queda la línea de la nervadura central en estas hojas. Entonces doy una pasada más oscura alrededor para que mi nervadura central se vea más clarita. Incluso puedo levantar el color con mi pincel, quitar el exceso, levanto color, limpio el exceso y empiezo a hacer una separación entre un lado y el otro de la hoja. O la nervadura que ya habíamos dejado acá, también la podemos difuminar un poco con el agua para que se sienta un degradado o una transición de un color a otro más natural. Lo mismo con este de acá. Voy haciendo esa transición más natural. Si creo que ya se secó, voy a arriesgarme con estos pistilos de aquí. Si no me quiero esperar, no me quiero arriesgar, me espero unos minutitos más y lo hacemos. Pero los voy trayendo. Limpio mi pincel y difumino mis sombras. Y ahí está, a grandes rasgos, una florecita en acuarela con esos degradados entre los pétalos, que nos marque algo de contraste, que nos marque algo de luz y sombra. Y ahí está nuestra florecita. ¿Qué les sugiero hacer con esta florecita? Bueno, pueden enmarcarla, pueden regalarla, pueden escanearla y utilizarla para alguna decoración digital. Pueden seguir trabajando florecitas, por ejemplo, pintarle un fondo. Puede ser un fondo con diferentes tonalidades de verdes, medio difuminadas. Nada más cuando pongan el fondo tengan cuidado de los contornos de su florecita. Pueden recortarla, utilizarla para una tarjeta de feliz cumpleaños, diría del Día de las Madres, pero no estamos cerca de mayo. Pero para algún cumpleaños o algún regalito, creo que estaría padre esta flor. Utilícenla de práctica para lo que quieran. Muchas gracias por acompañarme, espero se hayan divertido, espero la clase les haya funcionado, que hayan podido escuchar algunos tips interesantes. Me alegró que me hicieran preguntas, poquitas, pero me alegró que me hicieran preguntas que pudiéramos responder. Y si a alguien le interesa, también aprovecho este espacio de comercial y dejo que la próxima, este sábado, mañana, empezamos con el taller de acuarela básica presencial. Si se quieren inscribir, yo
estoy por aquí, me pueden mandar mensajito para pasarles los datos de inscripción a este taller online de acuarela básica que les dejé prendido por acá arriba. Doy mi dedo aquí, así, por aquí arriba. Mándenme un mensajito y con mucho gusto ahorita les contesto. Todavía están a tiempo. Empezamos mañana a las 10 de la mañana. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarme y espero les haya servido todo esto. Jessica, gracias por el sticker, está súper lindo. Y Helue dice: se la voy a regalar a mi hermana que ya viene su cumple. Perfecto. Excelente, excelente. Sí, con mucho cariño para tu hermana, Helue. Jessica dice: gracias, te quedó muy bonita, 100 y pulgar arriba. Muchas gracias, Jessica. Argelia dice: linda clase, gracias Aidalia, linda noche. Nos estamos viendo, Argelia. Ahí estamos en contacto. Y Ángel dice: mañana me voy a aventar kamikaze sin boceto previo. No, Ángel, no. ¿Ya viste el boceto que vamos a hacer mañana? No te lo puedes aventar sin boceto. Tienes que tener el boceto, aunque sea impreso y calcado. Pero Ángel, hay mucho detalle. Bueno, mi recomendación: hay demasiado detalle en el pelo de ese shiatsu. ¿Cómo es? No es un shiatsu. Es un Yorkshire Terrier. Uno de esos perritos todos peludos. Haz boceto, Ángel. Pero bueno, nos vemos en alguna otra transmisión. Muchísimas gracias y de verdad, ahí está, el Yorkshire. Gracias. Nos vemos pronto. Todos los lunes tengo directo, todos los lunes platico un ratito mientras les enseño algún dibujito. Entonces, si me quieren acompañar, aquí andamos. Si me quieren mensajear, aquí andamos también. Y les deseo un excelente fin de semana. Descansen todo lo que nos descansaron esta semana. Y hasta la próxima. Bye bye.